Durante meses creí que ya lo había visto todo en la guerra. Campos abandonados, cuerpos sin nombre, silencios que pesaban más que las balas. Pero nada me preparó para lo que encontramos en aquel bosque de Polonia. Lo que parecía un simple descubrimiento de crímenes ocultos de la SS pronto se transformó en algo imposible de explicar. Los cuerpos no descansaban. Los recuerdos seguían allí, adheridos a la carne, al suelo, al aire mismo. Y mientras intentábamos escapar, comprendí que no solo luchábamos contra los muertos, sino contra el terror que alguien había decidido grabar en ellos para siempre. El frío de la madrugada calaba hasta los huesos. La niebla cubría cada árbol, cada arbusto, como un manto que ocultaba más de lo que mostraba. El teniente Anders avanzaba con cautela, su mirada recorriendo el bosque con la experiencia de un hombre acostumbrado a la guerra, pero no a aquello que estaba a punto de descubrir. El informe que habían recibido era escueto y críptico, un campo de experimentos secretos, abandonado en la penumbra de la retirada alemana. Nadie esperaba encontrar supervivientes, se hablaba de pruebas biológicas y experimentos con humanos que habían sido ejecutados sistemáticamente. Sin embargo, los detalles eran vagos y la documentación parcial. A cada paso, el suelo parecía absorber los sonidos. La podredumbre mezclada con tierra húmeda desprendía un olor que no podía confundirse con ningún otro. Anders sabía que no estaban solos. En los claros del bosque, sombras se movían, pero no seguían los patrones de animales ni de hombres. Había algo extraño en la rigidez de los cuerpos que apenas se percibían entre los árboles. Llegaron a lo que parecía un antiguo camino de tierra. Allí, los restos de barracones se extendían desordenados, con puertas arrancadas y ventanas rotas. La madera de las construcciones estaba cubierta de moho, y la herrumbre de los barrotes sugería décadas de abandono, pero los rastros de violencia recientes no podían ignorarse. Anders se detuvo frente a un edificio parcialmente derruido. Entre los escombros, divisó cuerpos amontonados que conservaban en parte la forma humana. El sargento Müller se acercó, con expresión de disgusto y miedo contenido. «Teniente, esto no son cadáveres ordinarios. No se han descompuesto como deberían». Anders asintió, con el ceño fruncido. Había visto muchas atrocidades en el frente oriental, pero aquello superaba cualquier expectativa. Algunos cuerpos mostraban cortes precisos, marcas de experimentos en la piel y tendones, cicatrices que indicaban que los prisioneros habían sido utilizados como sujetos de prueba para transfusiones, inoculaciones y manipulación química. Otros cuerpos presentaban deformidades que no podían explicarse sin recurrir a los registros de los experimentos de la SS, pruebas de resistencia al frío extremo, privación de sueño y exposición a sustancias que alteraban la conciencia. El aire estaba cargado. Cada respiración era un recordatorio de que la muerte no era un límite aquí, sino un principio ambiguo. Anders bajó la vista y vio que uno de los cuerpos levantaba apenas la cabeza. No tenía fuerza ni coherencia en el movimiento, pero lo suficiente para evidenciar que algo estaba mal. «Retirada», susurró Müller, casi sin voz. Anders lo ignoró y avanzó unos pasos. La cabeza del cuerpo giró hacia él con una precisión imposible, enfocando su mirada vacía directamente en sus ojos. El soldado sintió cómo la temperatura de su cuerpo descendía de forma repentina. Algo en esa mirada insinuaba inteligencia, pero deformada, corrompida, un eco de lo que había sido un ser humano. De pronto, un olor más intenso de sangre y carne quemada inundó el aire. Entre los escombros se percibían restos de órganos, mezclados con equipo médico antiguo y notas dispersas. Algunas páginas estaban manchadas de sangre seca y contenían fórmulas que indicaban intentos de prolongar la vida más allá de lo natural, manipulando la sangre y la médula de los prisioneros. Anders comprendió que aquello no era solo un crimen histórico. Había algo que aún persistía en ese lugar, algo que no respondía a la lógica.
Un ruido proveniente del bosque hizo que todos se detuvieran. No era un sonido fuerte, ni un golpe, era un arrastrar constante, suave, casi imperceptible. Anders se agachó detrás de un escombro y señaló a sus hombres que hicieran lo mismo. A pocos metros, una figura emergió entre los árboles. No era completamente humana. Su piel estaba grisácea, con heridas abiertas que no sangraban como deberían. Sus ojos, sin brillo, parecían observarlos con un patrón de reconocimiento. Esto no puede ser real, murmuró Müller, retrocediendo. Esto no es posible. Anders tragó saliva. Sabía que cualquier decisión podía ser la última. Aquellos experimentos no solo habían alterado la vida y la muerte de los prisioneros, sino que algo había quedado en ellos, un residuo de conciencia corrompida. La línea entre lo que estaba vivo y lo que estaba muerto había desaparecido. El primer cuerpo avanzó hacia ellos con movimientos torpes pero decididos. Cada paso era deliberado, un recordatorio de la disciplina que le habían inculcado en vida, deformada ahora en algo monstruoso. La niebla lo cubría parcialmente, pero su intención era clara, estaban siendo observados y acechados por aquello que no debería existir. Anders levantó su arma, pero sabía que la bala no resolvería todo. Los ojos del sujeto revelaban un terror diferente al humano, un hambre que no solo era de carne, sino de recuerdos, de ecos de los experimentos, de memoria traumática. El bosque, los restos del campo y los cuerpos inertes se combinaron en un escenario imposible. La realidad se había convertido en un laberinto donde la muerte no era liberación, sino prolongación de horror, y cada sombra prometía revelar otro fragmento de experimentación macabra. Los soldados comprendieron que el único camino era avanzar, adentrándose más en el bosque, pero cada paso estaba lleno de incertidumbre y riesgo. La historia de aquel lugar no había terminado con la guerra. Estaba viva de un modo que superaba toda comprensión, y lo que había despertado no descansaría hasta ser completado. El bosque parecía cerrar sus ramas sobre los soldados mientras avanzaban por el sendero cubierto de hojas húmedas y barro. La niebla se enredaba en sus botas, en la ropa, como si el aire mismo quisiera retenerlos allí para siempre. Anders mantenía la vista fija, consciente de que cualquier sombra podía ocultar algo peor que la muerte. Müller apenas respiraba, temblando mientras sujetaba su arma con fuerza. No era miedo a morir por balas, sino a algo que superaba toda lógica. El primer cuerpo que habían visto se movía entre los árboles, avanzando con precisión inquietante, y detrás de él se percibían más figuras. Todos habían sido sujetos de experimentos. Sus cuerpos recordaban los protocolos de la SS, extremidades manipuladas, marcas de inyecciones, deformaciones que deberían haber sido mortales. Sin embargo, algo los mantenía activos, como si la muerte hubiera sido alterada por la ciencia más macabra. Llegaron a un claro donde se encontraban los restos de un edificio más grande. La estructura estaba parcialmente colapsada, pero los rastros del laboratorio permanecían, mesas metálicas con instrumentos oxidados, frascos con fluidos conservados en alcohol, y papeles con fórmulas químicas que insinuaban intentos de controlar la vida y la muerte. Anders inspeccionó un frasco abierto. Contenía un líquido rojizo, oscuro, y flotando en él había fragmentos de tejidos humanos. La mezcla parecía cadavérica y viva al mismo tiempo. Cada burbuja que se formaba parecía pulsar con un ritmo imposible. Esto es más allá de lo que esperaba, dijo Anders con voz firme, aunque la tensión se notaba en sus manos. Ellos no solo mataban, manipulaban la vida. La querían doblegar, convertirla en algo controlable. Clara, la historiadora asignada al grupo, tomó algunos papeles con guantes. Observó los nombres y las fechas. Muchos correspondían a judíos que habían sido trasladados desde campos conocidos, y algunos registros mencionaban experimentos de privación extrema, exposición a químicos y transfusiones sanguíneas entre sujetos para estudiar resistencia y supervivencia.
Estos no son simples crímenes, dijo Clara. Son intentos de crear algo más que humano. Y algunos parecen haber tenido éxito. Un ruido de ramas quebradas hizo que todos giraran la cabeza. A pocos metros, un cuerpo emergió de entre los árboles. No tenía fuerza humana ni coordinación, pero caminaba con determinación. La piel estaba gris, cubierta de cortes y cicatrices, algunas aún frescas, otras tan antiguas que parecían tatuajes grotescos. La mandíbula colgaba ligeramente, mostrando dientes ennegrecidos. Cada paso estaba lleno de una intención que era imposible de ignorar. Müller retrocedió. No es un animal, dijo en un susurro. No es humano, tampoco. Anders levantó su arma. Apuntó al cuerpo, pero no disparó. Algo en la postura del ser le hacía dudar, no parecía buscar comida, sino algo diferente, algo que lo conectaba con quienes habían estado allí antes, con los experimentos, con la memoria de aquellos que habían sido utilizados como sujetos. Está buscando algo, murmuró Anders. No está siguiendo instinto, está respondiendo a un patrón. Clara examinó un documento arrugado. Contenía instrucciones para un protocolo de eco reactivo que consistía en estimular la memoria y la conciencia de los sujetos incluso después de la muerte. Los nazis habían documentado procedimientos para que los cuerpos pudieran recordar y reaccionar ante estímulos específicos, incluso sensoriales, días, semanas o meses después de su muerte. Esto, dijo Clara, con voz apenas audible. Esto no debería existir. Están tratando de que la muerte misma responda a comandos. Un olor más intenso llenó el claro. La mezcla de carne en descomposición, sangre seca y químicos penetrantes era insoportable. El primer zombi se acercó más. Sus movimientos se volvieron más precisos, coordinados con otros que aparecían entre los árboles. Eran 5, después 7, después casi una docena. Cada uno portaba cicatrices, marcas de procedimientos quirúrgicos, ojos vacíos que parecían conocer a quienes aún vivían allí. Anders tomó una decisión. Tenemos que movernos hacia la estructura principal, dijo. Allí podremos controlar la situación y reunir pruebas. Mientras avanzaban, uno de los zombis cayó sobre un barranco improvisado, y por un instante se vio el interior de su cuerpo, órganos expuestos, piel desgarrada, huesos rotos y aún así, continuaba moviéndose, arrastrándose hacia el grupo con fuerza inhumana. La sensación de repulsión y terror caló profundo en todos. Llegaron a la entrada de un búnker oculto bajo los escombros. La puerta metálica estaba intacta, reforzada, como si supieran que algo debía quedar contenido. Clara inspeccionó el lugar. Encontró registros detallados, nombres de prisioneros, fechas, sustancias utilizadas, protocolos para mantener cuerpos en estado de respuesta prolongada y diagramas anatómicos grotescos. No solo experimentaban con la vida, dijo Clara. Están jugando con la memoria, con la conciencia, con la esencia misma de los sujetos. Anders asintió. Y ahora ellos, los sujetos, han respondido. No podemos enfrentarlos con fuerza bruta. Tenemos que entenderlos y sobrevivir. El grupo entró en el búnker, asegurando la puerta detrás de ellos. Pero el horror no terminó allí. El eco de los experimentos yacía en cada esquina, en cada papel, en cada sombra que se movía lentamente entre los escombros. Y aunque por ahora estaban protegidos, sabían que lo que había despertado en aquel bosque no descansaría hasta encontrar su propósito. El silencio que siguió no era tranquilidad, sino tensión contenida, como un respiradero de un horno de horror a punto de encenderse de nuevo. El aire dentro del búnker era denso, como si las paredes mismas absorbieran todo rastro de luz. La lámpara de mano de Anders iluminaba a duras penas el estrecho pasillo, revelando puertas de hierro que se encontraban selladas, como si alguien hubiera intentado asegurar que nada saliera. La sensación de claustrofobia aumentaba con cada paso,
como si el lugar se cerrara lentamente alrededor de ellos. Müller, el sargento, estaba pálido. Su rostro había cambiado desde que entraron al búnker, su mirada perdida, como si su mente estuviera intentando procesar lo imposible. Clara caminaba junto a él, los papeles en sus manos ya no le resultaban tan confortantes. Lo que había leído hasta ese momento no hacía más que confirmar la naturaleza demoníaca de los experimentos. Los nazis no solo trataban de crear soldados más resistentes, sino de alterar la esencia misma de lo que significaba estar vivo. Aquí, dijo Clara, señalando una puerta sellada. Este es el cuarto principal. Los documentos indicaban que era donde se almacenaban los sujetos. Anders observó la puerta de hierro, que parecía tener un mecanismo de bloqueo de alta seguridad. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de sus propios pasos. La atmósfera estaba tan cargada que cada respiración parecía resonar como un eco lejano. «Ayúdame», dijo Anders, y todos se agruparon para forzar la puerta. El mecanismo cedió con un crujido, como si algo intentara resistir su apertura. Al entrar, lo que encontraron fue un laboratorio de aspecto primitivo pero funcional. Mesas de metal cubiertas con viales rotos, frascos de vidrio que contenían líquidos que no tenían ningún nombre conocido, y tubos oxidados que aún conservaban rastros de lo que una vez fueron pruebas biológicas. Sin embargo, lo que captó la atención de todos fue lo que había en el centro de la habitación, una mesa de operaciones, con correas de cuero gastadas, y en su centro, un cuerpo. Era un hombre, pero no un hombre normal. La piel de su rostro estaba estirada, grisácea, y sus ojos no estaban cerrados. Estaban abiertos, fijos en la nada, pero con una intensidad que revelaba algo inquietante. Era como si hubiera estado esperando allí durante años, un cadáver que se negaba a ser olvidado, un eco de lo que una vez fue un ser humano. Anders se acercó cautelosamente, observando el cuerpo. Su pecho no subía ni bajaba. No respiraba. No había signos vitales. ¿Está vivo?, preguntó Müller, su voz temblando. Clara se adelantó, moviendo algunas de las herramientas cercanas. No. Este hombre está muerto. Pero, su voz vaciló. Esto es algo peor. Aquí, en los informes, mencionan la reanimación de los sujetos usando un suero experimental. No solo los mantenían vivos artificialmente, sino que los hacían recordar, revivir sus miedos, sus angustias, todo lo que les habían hecho experimentar. Los nazis querían manipular la conciencia de los prisioneros, convertirlos en máquinas biológicas capaces de resistir cualquier cosa, incluso la muerte. Anders asintió, pero su mirada estaba fija en los ojos vacíos del sujeto. Entonces, ¿es posible que esto sea solo el comienzo? Clara miró hacia el fondo de la sala, donde otra mesa parecía estar ocupada. Allí, un cuerpo que parecía más fresco, más reciente, reposaba en una posición similar. No estaba atado, pero algo le impedía moverse, algo que no era visible a simple vista. Esto no puede seguir. Müller dio un paso atrás. Esos cuerpos, lo que están haciendo aquí, no es algo humano. De repente, uno de los sujetos en las mesas de operaciones, uno de los que habían sido almacenados, comenzó a moverse. Un leve temblor recorrió su brazo, luego su cuello. Anders se acercó con cautela, pero Clara lo detuvo con un gesto. «No te acerques. Esto no es algo natural». Su voz estaba tensa, llena de temor. El cuerpo se movió más, su mandíbula crujió, como si intentara liberar algo atrapado dentro. Los ojos del sujeto se abrieron, pero eran diferentes a los ojos vacíos del primer cadáver. Estos estaban llenos de un odio primitivo, de algo que ya no pertenecía a este mundo. «Dios mío», exclamó Müller. ¿Es esto lo que querían lograr? Anders levantó su arma, pero no disparó. Observaba la escena en silencio, mientras el sujeto,
con movimientos torpes pero decididos, trataba de levantarse. Su piel, que ya estaba deteriorada, parecía moverse con vida propia, como si las fibras musculares aún respondieran a algún tipo de estímulo. Clara miró hacia la mesa donde se encontraban los registros. Están alterando la esencia misma de la muerte. El protocolo de reanimación está activado. Están tratando de traerlos de vuelta. Pero no es el regreso de lo muerto. Es algo peor. En ese momento, el sujeto se lanzó hacia ellos con una rapidez aterradora. El disparo de Anders atravesó su cabeza, pero no detuvo la marcha de su cuerpo. El agujero en su cráneo empezó a cerrarse, como si algo dentro de él aún intentara recuperarse. Anders y Müller retrocedieron rápidamente, pero Clara no dejó de observar al cadáver. ¿Qué está pasando?, preguntó Müller, casi sin aliento. Está recordando, respondió Clara, su voz quebrada. No solo lo están reanimando, están reviviendo su conciencia. Lo están transformando en algo que aún puede pensar, sentir, sufrir. Anders sintió un escalofrío recorrer su columna. Tenemos que destruir todo esto. Pero Clara, al mirar nuevamente los registros, comenzó a dudar. Si destruimos todo, perderemos la oportunidad de entender lo que están haciendo aquí. Necesitamos saber qué hay detrás de todo esto, antes de que sea demasiado tarde. Los ojos del cadáver se abrieron nuevamente, pero esta vez no había maldad en ellos. Había desesperación. Una desesperación que solo podía provenir de alguien atrapado en su propio cuerpo, condenado a revivir una y otra vez su sufrimiento. Anders cerró los ojos un momento, pero cuando los abrió, supo lo que debía hacer. No dejaremos que esto siga. Pero no podemos destruirlo sin comprender lo que está pasando. Hay algo aquí que debemos entender. Y si es necesario, enfrentarlo. El búnker parecía respirar. Cada sombra, cada esquina, proyectaba figuras que no eran del todo reales. Anders, Müller, Clara y un pequeño grupo de soldados avanzaban con cautela, observando los cadáveres reanimados que se levantaban lentamente. Sus movimientos eran torpes, pero cada paso estaba marcado por los protocolos que los experimentadores habían implantado, memorias de disciplina, obediencia y miedo. Clara caminaba junto a la pared, sus manos temblando mientras sostenía los documentos que describían los procedimientos más atroces. Había encontrado anotaciones que detallaban transfusiones sanguíneas entre sujetos, inyecciones de químicos desconocidos y manipulaciones quirúrgicas para aumentar la resistencia de los cuerpos. Cada línea estaba escrita con una precisión clínica, sin ninguna compasión, pero también revelaba algo más perturbador, la intención de mantener la conciencia de los sujetos intacta, obligándolos a recordar cada atrocidad que habían sufrido. No es solo la carne, susurró Clara. Ellos recuerdan. Cada corte, cada dolor, cada instante de hambre o frío extremo está grabado en ellos. Los experimentos no los mataron, los convirtieron en un instrumento de terror perpetuo. Uno de los cadáveres avanzó hacia el grupo. Sus ojos, fijos en Anders, mostraban un brillo extraño, como si reconociera la intención de sus movimientos. Cada paso era deliberado, una mezcla de instinto animal y memoria humana. La piel estaba desgarrada, algunas costillas sobresalían, pero el cuerpo seguía intacto. Anders levantó el arma, apuntó y disparó, pero el sujeto continuó moviéndose, el agujero en la cabeza parcialmente cicatrizado, mostrando que la muerte física era solo un obstáculo temporal. Müller retrocedió, horrorizado. No se detienen, no importa qué les hagamos. Eso es porque no solo son cuerpos, dijo Clara. Son memoria y carne combinadas. Los experimentos buscaban crear algo que no pudiera morir completamente. Y lo han logrado. En ese momento, otro cadáver se lanzó sobre un barril oxidado, rompiéndolo y esparciendo restos de órganos y sangre seca por el piso.
Los soldados sintieron un olor nauseabundo, mezcla de carne en descomposición y químicos desconocidos. La escena parecía un laboratorio de tortura vivo, donde la muerte había sido manipulada como una herramienta. «Tenemos que salir», dijo Anders, su voz tensa. «Este lugar no es seguro». Clara negó con la cabeza, mirando los registros esparcidos por el suelo. «No podemos. Si nos vamos sin entender lo que hicieron, esto seguirá ocurriendo. Alguien más podría activar estos cuerpos». Un tercer cadáver emergió de las sombras. Su rostro estaba desfigurado por cortes quirúrgicos y su mirada mostraba un odio concentrado, no hacia ellos específicamente, sino hacia cualquier presencia que recordara la vida humana. Avanzaba con lentitud, pero con una intención que los obligó a retroceder. «Cada uno de ellos tiene un patrón», murmuró Clara. «Si seguimos sus movimientos, podemos deducir qué buscan y cómo interactúan entre sí». Anders levantó la vista, viendo cómo los cadáveres parecían coordinarse sin palabras, como si compartieran una conciencia fragmentada. No son zombies ordinarios. Esto es más inteligente, más aterrador. Müller tragó saliva, observando un cadáver que se acercaba más. «¿Y si pueden pensar?», susurró. «¿Qué pasa si pueden planear algo?». Clara suspiró. Eso es exactamente lo que los experimentadores buscaban. No solo cuerpos resistentes. Querían memoria, conciencia retenida. El horror de su vida, perpetuado. Anders tomó una decisión rápida. Si queremos sobrevivir, tenemos que aislarlos. Separarlos de los registros, de los experimentos que los crearon. Comenzaron a mover algunos papeles y frascos, intentando destruir evidencia sin provocar más reacciones. Pero mientras lo hacían, uno de los cadáveres se abalanzó sobre Clara, atacándola con fuerza desproporcionada. Anders disparó a quemarropa, pero el cuerpo seguía intentando avanzar, más lento, pero imparable. Clara cayó al suelo, y el cadáver se tambaleó sobre ella, sus manos rasgando la ropa y la piel. La sangre cubrió el suelo, mezclándose con restos de los experimentos anteriores. La escena era grotesca, sangrienta, y sin embargo, Clara podía sentir la inteligencia distorsionada de la criatura, como si reconociera su miedo y su dolor. Anders y Müller lucharon por apartar al cadáver, logrando finalmente arrastrarlo hacia un costado, pero no estaba muerto. Su respiración, aunque apenas perceptible, mostraba que la reanimación estaba funcionando en todo su potencial. Clara se incorporó, temblando. No son solo cuerpos que caminan. Son recuerdos que caminan. Y si no encontramos cómo detenerlos, este lugar seguirá extendiendo su horror mucho después de que la guerra termine. Anders respiró hondo, consciente de que lo que habían despertado en aquel búnker era más que un ejército de muertos. Era la conciencia humana transformada en algo monstruoso, un eco de la crueldad que había originado su existencia. Y ellos, atrapados allí, tendrían que enfrentarlo de algún modo o convertirse en parte de él. El búnker parecía un laberinto sin fin. Cada pasillo estaba cubierto de polvo y restos de equipos médicos corroídos, pero el hedor persistente de sangre y carne putrefacta impregnaba el aire. Anders lideraba al grupo, con Clara detrás revisando papeles y Müller vigilando cada sombra. Cada paso era calculado, cualquier movimiento en falso podía atraer la atención de los cadáveres que todavía se movían entre los escombros. «Estos cuerpos», dijo Clara, observando un frasco con líquido oscuro. «Cada muestra tiene fragmentos de tejido humano mezclados con químicos. No son simples experimentos, son intentos de perpetuar la conciencia más allá de la muerte». «Eso significa que», Müller vaciló, «que no podemos matarlos con métodos convencionales». Anders asintió. «No son muertos comunes. Están controlados por algo que los nazis dejaron como sistema de memoria artificial». Llegaron a una sala más amplia, protegida por una pesada puerta metálica.
Clara revisó el cuaderno de notas que habían encontrado antes y lo comparó con los registros en las paredes. Diagramas de órganos, fórmulas químicas y anotaciones sobre eco reactivo mostraban la intención de mantener sujetos con vida y conciencia parcial. Algunos dibujos indicaban conexiones nerviosas alteradas, transfusiones de médula y secciones de cerebro preservadas para la estimulación post-mortem. Ellos no querían crear soldados, dijo Clara. Querían crear algo que recordara, que obedeciera y que pudiera revivir los horrores una y otra vez. Anders frunció el ceño. Y estos horrores están activos ahora. Al fondo de la sala había otra puerta. Clara la abrió con cuidado, revelando un archivo donde se almacenaban cuerpos en estado de semi-reanimación. Sus miembros estaban atados a marcos de metal, y cada cuerpo mostraba signos de intervenciones quirúrgicas extremas, costillas removidas, piel reinsertada, huesos fragmentados y suturados, órganos preservados en frascos que aún contenían sangre coagulada. Uno de los cuerpos abrió los ojos. La pupila dilatada, mirada fija en Clara. No hizo un movimiento agresivo inmediato, pero cada respiración del cadáver parecía medirlos, evaluarlos. Era una conciencia atrapada en carne muerta. Esto es, un experimento con conciencia retenida, susurró Clara. Ellos recuerdan lo que les hicieron, recuerdan a los demás y quizá recuerdan lo que somos nosotros. El cuerpo comenzó a moverse lentamente, arrastrando los pies. Otros cuerpos despertaron también, algunos más torpes, otros sorprendentemente coordinados. Parecían comunicarse a través de miradas y movimientos, un sistema de señal silencioso que demostraba que no eran simples muertos. Müller retrocedió, horrorizado. No es solo carne. Ellos pueden pensar. Anders apuntó con el arma, pero los disparos solo provocaron que los cuerpos se giraran hacia ellos con más intensidad. La carne se tensaba y cicatrizaba de forma imposible. La sangre que se derramaba parecía no significar nada, los cuerpos continuaban avanzando. Clara avanzó entre ellos, temblando pero decidida. Si destruyes la evidencia, destruirás también la forma en que estos sujetos fueron creados. Pero si no lo hacemos, podrían volver a activarse. Necesitamos un plan. Anders miró los registros. Hay un patrón. Cada sujeto responde a estímulos específicos de sonido y luz. Si logramos manipular eso, quizá podamos contenerlos. Mientras hablaban, uno de los cuerpos atacó. Su rostro estaba tan desfigurado que parecía irreconocible, pero sus movimientos eran rápidos y precisos. Clara intentó esquivar, pero sus uñas arañaron su brazo, cortando la piel hasta el hueso. La sangre brotó y se mezcló con restos secos de otros experimentos. El dolor hizo que Clara sintiera la intensidad de los horrores infligidos a estos cuerpos durante los experimentos. Anders logró golpear al cuerpo con la culata de su arma, derribándolo, pero no lo mató. La criatura seguía respirando, intentando incorporarse, con movimientos que demostraban una coordinación sorprendente. Debemos destruir los archivos, gritó Anders. Solo así podremos impedir que más de estos horrores regresen. Clara asintió, consciente de que cada segundo contaba. Tomó los papeles, los frascos y los registros y comenzó a apilarlos para quemarlos. La habitación estaba llena de un hedor tan intenso que parecía penetrar la carne, pero la urgencia era mayor que el miedo. Mientras el fuego empezaba a devorar los documentos, los cuerpos reaccionaron. Algunos chillaron con un sonido inhumano, otros intentaron escapar de los marcos, buscando la fuente de lo que los despertaba. Era un eco de la conciencia, un grito de recuerdos atrapados que ahora se manifestaba en carne y sangre. Anders tomó una decisión. Si esto se sale de control, tenemos que cerrar el búnker y sellarlo. No podemos permitir que esto vuelva a la superficie. El grupo retrocedió lentamente, observando cómo los cuerpos se retorcían, intentando moverse hacia ellos mientras las llamas comenzaban a consumir los archivos.
La mezcla de fuego, sangre y carne en descomposición creó un escenario grotesco que ningún soldado podría olvidar jamás. Cuando finalmente salieron, la puerta del búnker quedó sellada detrás de ellos. Afuera, la niebla del bosque había cambiado, parecía más densa, más oscura, como si el horror contenido en el interior hubiera dejado una huella en el aire. Clara miró a los cuerpos que aún se movían dentro. No todos morirán con el fuego. Algunos recuerdos son demasiado fuertes, demasiado precisos. Y si alguien encuentra este lugar en el futuro, podrían despertar otra vez. Anders respiró hondo, consciente de que la guerra había terminado hace meses, pero el verdadero horror, los horrores de los experimentos, habían sobrevivido. Ellos no solo habían enfrentado zombies, habían enfrentado la memoria de la crueldad humana llevada a su extremo más perverso. «Debemos irnos», dijo Anders. «No hay garantías de que esto haya terminado». Y mientras el grupo se adentraba en el bosque nuevamente, la sensación de ser observados permanecía. Cada sombra, cada árbol parecía cargar con los ecos de los experimentos, recordándoles que el horror no había sido derrotado, solo contenido. El bosque parecía cerrado sobre ellos. Cada árbol proyectaba sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Anders lideraba al grupo, con Clara revisando los documentos que habían logrado rescatar y Müller caminando detrás, visiblemente afectado por la intensidad del horror que habían visto en el búnker. Cada paso estaba acompañado por el crujir de ramas secas y el leve olor de descomposición que aún flotaba en el aire. «No podemos detenerlos», murmuró Müller, su voz tensa. «Los cuerpos, los sujetos, no son lo que creemos. Son memoria y carne combinadas. No solo caminan, saben que estamos aquí». Anders miró hacia adelante. Entre los árboles, figuras torcidas y cubiertas de heridas avanzaban lentamente, pero con precisión calculada. Cada movimiento parecía responder a algo más profundo que la necesidad de alimentarse, una inteligencia retorcida y fragmentada, consecuencia de los experimentos. Clara observaba, horrorizada. «Están aprendiendo. Cada contacto, cada intento de ataque, ellos recuerdan. Están reconstruyendo patrones, anticipando nuestras acciones. Los experimentos no terminaron cuando murieron. Sus recuerdos de tortura y obediencia se combinaron con esta existencia». Uno de los sujetos se lanzó hacia ellos con un paso más rápido que los demás. La piel desgarrada y los músculos expuestos no impedían que se moviera con determinación. Su ataque fue brutal, arrastró a Müller hacia un arbusto, dejando arañazos profundos y desgarrando su chaqueta. La sangre manchó la tierra mientras los demás intentaban separarlo. «Cuidado», gritó Anders. «No podemos matarlos con fuerza convencional». El sujeto parecía responder a cada movimiento del grupo, esquivando golpes y anticipando ataques. Clara, aún temblando, comenzó a observar sus patrones. «Cada uno tiene un eco de su vida anterior», dijo. «Sus recuerdos actúan como guía. Si aprendemos cómo reaccionan, quizá podamos manipularlos». Anders apuntó su arma y disparó a otro que se acercaba, pero el impacto solo ralentizó el avance. La bala perforó el torso, pero los músculos y tejidos se movieron de forma mecánica para continuar. Era como si la carne y la memoria estuvieran sincronizadas, alimentando un ciclo de horror interminable. «No son muertos», susurró Müller, mientras la sangre de sus propias heridas goteaba sobre las botas. «Están vivos en una forma que no podemos comprender». Clara se agachó junto a un registro mojado por sangre reciente. Sus ojos recorrieron nombres y fechas, buscando patrones. Cada cuerpo reacciona a estímulos específicos. Luz, sonido, olor, incluso presencia humana. Ellos pueden aprender de nosotros y adaptarse. Si no tenemos cuidado, esto no terminará hoy. Un tercer sujeto emergió de entre los árboles, cubierto de cicatrices antiguas y heridas recientes.
Sus movimientos eran coordinados con los otros, formando un patrón que parecía comunicarse de forma silenciosa. Anders levantó el arma, pero entonces comprendió, atacar individualmente era inútil. Estaban siendo estudiados por los propios sujetos, evaluados y anticipados. Necesitamos un plan, dijo Anders, respirando con dificultad. No podemos huir, y no podemos enfrentarlos uno a uno. Debemos usar su memoria contra ellos. Clara asintió, encontrando un patrón en los documentos que conectaba las respuestas físicas de los sujetos con estímulos externos. Si logramos replicar ciertas condiciones de los experimentos, podemos distraerlos, contenerlos temporalmente. Pero solo si somos precisos. El grupo se preparó, colocando los registros y frascos como señuelos. Los sujetos se acercaron, sus movimientos sincronizados, siguiendo el patrón de la memoria implantada en ellos. Cada paso de los zombies era más que instinto, era aprendizaje, reacción y adaptación. Anders, Clara y los demás retrocedieron hacia una zona despejada, utilizando los estímulos que habían identificado. Los sujetos reaccionaron, se detuvieron, algunos cambiando de dirección, pero su inteligencia fragmentada les permitió rápidamente adaptarse a las nuevas condiciones. «Están aprendiendo de nosotros», susurró Müller, con horror. «Esto es peor de lo que imaginé». Una de las figuras avanzó hacia Clara, pero antes de llegar, se detuvo frente a un frasco con líquido oscuro. Su mirada, llena de reconocimiento y confusión, permaneció fija en el objeto. Durante un instante, su cuerpo se tensó y retrocedió, mostrando que la memoria y el estímulo habían logrado controlarlo parcialmente. «Funcionó, por ahora», dijo Clara. «Pero esto no durará. Si seguimos moviéndonos, aprenderán a anticipar todo». Anders respiró hondo, consciente de que cada segundo contaba. «No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir hasta la fuente de los experimentos. Allí encontraremos algo que nos permita detenerlos de forma definitiva». El grupo continuó adentrándose en el bosque, con los sujetos siguiéndolos a distancia, aprendiendo, adaptándose, recordando. La sensación de ser observados se intensificaba, como si la propia conciencia del horror los acechara desde cada sombra, cada árbol, cada fragmento de carne que alguna vez fue humano. «Este lugar no es solo un campo de muerte», dijo Clara. «Es un laboratorio de la memoria humana. Y si no terminamos esto, nadie podrá escapar de sus ecos». Anders asintió. «Entonces debemos avanzar. No importa el costo». El bosque los rodeaba, silencioso pero activo. Cada sombra era un recordatorio de que la guerra había terminado, pero el horror de los experimentos nazis continuaba, consciente y aprendiendo, esperando para devorar cualquier rastro de humanidad que quedara. El bosque se cerraba a su alrededor, como un laberinto que los arrastraba hacia el corazón del terror. Anders lideraba el grupo, cada paso calculado. El aire olía a tierra húmeda, sangre antigua y químicos que habían impregnado la vegetación cercana al búnker. La niebla era más densa, más opaca, como si el mismo bosque quisiera impedir que avanzaran. «Estamos cerca», dijo Clara, sosteniendo un cuaderno empapado de sangre y sudor. «Los registros indican que debe existir un laboratorio central más profundo, donde los experimentos alcanzaron su fase final». Müller miraba alrededor, visiblemente afectado. «Si estos sujetos nos han estado estudiando, lo que encontremos allí podría ser peor que todo lo que hemos visto hasta ahora». Unos metros más adelante, entre los árboles, se percibió un movimiento coordinado. Los zombies conscientes que habían visto antes se aproximaban en formación dispersa, sus movimientos más rápidos, sus ojos vacíos llenos de un brillo perturbador. Cada uno parecía actuar con un propósito: evaluar, anticipar y adaptar. «Se están preparando para atacarnos», dijo Anders. «No podemos enfrentarlos todos al mismo tiempo. Debemos llegar al laboratorio antes de que nos alcancen». El grupo corrió,
esquivando ramas bajas y raíces retorcidas, mientras los cuerpos de los sujetos avanzaban, aprendiendo de cada movimiento, adaptándose a cada maniobra. La primera víctima cayó al suelo, atacada por un cadáver que había aprendido a coordinar sus embestidas con los demás. Su ropa se desgarró, la carne se cortó y la sangre se mezcló con la tierra. Clara gritó al ver la escena. «Rápido, debemos llegar al núcleo. Allí podremos detenerlos definitivamente». El grupo alcanzó una construcción semienterrada, cubierta de lianas y hojas secas. La entrada era un agujero reforzado con metal corroído. Anders revisó el lugar, un espacio circular con mesas quirúrgicas, frascos rotos, órganos preservados en líquidos oscuros y registros que documentaban cada fase de los experimentos. Era un laboratorio final, el núcleo donde los nazis habían intentado fusionar carne, memoria y conciencia. «Esto es peor de lo que imaginé», dijo Müller, con la voz temblorosa. «Cada uno de estos cuerpos aquí dentro fue parte de un intento de crear sujetos completamente conscientes después de la muerte». Clara examinó uno de los frascos. Contenía un cerebro parcialmente conservado, con cables y tubos conectados a él. Han estado manipulando la actividad neuronal incluso después de la muerte. Esto no es solo reanimación física, es tortura mental perpetua. Un zombi consciente emergió de entre las sombras, sus ojos siguiendo cada movimiento del grupo. Avanzaba con lentitud, pero de forma deliberada. Su piel estaba desgarrada, mostrando músculos y tendones expuestos, y su mandíbula colgaba de manera antinatural. La sangre de cadáveres anteriores todavía manchaba sus manos. Anders levantó el arma y disparó, pero como antes, el cuerpo no se detuvo. Su reacción era inmediata, esquivando con un patrón aprendido. Müller intentó atacarlo con un bate, pero el sujeto bloqueó el golpe y reaccionó con violencia, arrancando carne y dejando heridas sangrantes. La escena era grotesca, un recordatorio de que no estaban tratando con muertos ordinarios. «Se están adaptando», gritó Clara. «Aprenden demasiado rápido». De repente, más sujetos aparecieron, todos conscientes, moviéndose en coordinación como si respondieran a un plan que solo ellos podían percibir. Sus movimientos eran siniestros, conscientes y mortales. Cada ataque que fallaban aprendía de su error, adaptándose a sus estrategias. Anders comprendió la magnitud del horror, no podían matarlos todos. No con armas convencionales. La inteligencia fragmentada de los zombis los hacía casi invencibles. «La única manera de detener esto», dijo Clara, con una determinación que contrastaba con el miedo en su voz, «es destruir el núcleo. Cada registro, cada frasco, cada cerebro conectado debe ser eliminado». Müller miró a los zombis acercándose. «Si hacemos eso, podrían matarnos en el proceso». Anders asintió. «Lo sé. Pero si no lo hacemos, ellos se multiplicarán, aprenderán y se extenderán. Este lugar no puede quedar intacto». El grupo comenzó a mover registros, frascos y cables hacia un área central, colocando combustible improvisado. Los cuerpos se acercaban, pero parecían confundidos, sus patrones aprendidos interrumpidos por los cambios que el grupo provocaba. Era un juego de reflejos y memoria, donde los vivos intentaban manipular la conciencia de los muertos. Cuando todo estuvo listo, Anders encendió el fuego. Las llamas comenzaron a consumir los registros, los frascos y los restos de los experimentos. El olor a plástico quemado, carne y químicos se mezcló con la sangre aún presente en el suelo. Los zombis reaccionaron violentamente, atacando lo que quedaba de los documentos, pero sus movimientos se volvieron descoordinados a medida que el fuego avanzaba. «Ahora o nunca», gritó Anders. «Debemos salir de aquí mientras todo arde». Corrieron hacia la salida, observando cómo los cuerpos se agitaban, intentando escapar del fuego, pero sin éxito. La construcción del núcleo comenzó a colapsar bajo la intensidad de las llamas,
dejando atrás los horrores de los experimentos. Cuando finalmente alcanzaron el bosque abierto, la sensación de haber sobrevivido era abrumadora. Pero todos sabían que no era el final. Algunos sujetos habían aprendido demasiado, y la memoria del horror persistiría. El núcleo había sido destruido, pero los ecos de la crueldad que habían presenciado seguirían presentes, no solo en el bosque, sino en sus mentes. Anders respiró hondo, consciente de que habían enfrentado algo más allá de la guerra, más allá de la muerte. Sobrevivimos, dijo. Pero esto nunca desaparecerá. Clara miró el bosque detrás del fuego que consumía el laboratorio. Los recuerdos de estos horrores permanecerán. Solo podemos esperar que nadie más los despierte algún día. El grupo avanzó lentamente, dejando atrás las ruinas y los ecos de un horror que había desafiado la muerte misma. El bosque después del fuego parecía respirar de manera distinta. La niebla se había espesado, cargada de un olor a humo mezclado con carne quemada y químicos, una huella persistente de los horrores que habían enfrentado. Anders caminaba al frente, consciente de que cada sombra podía ocultar los ecos de los cuerpos que habían sobrevivido o que aún podían despertar en cualquier momento. Müller caminaba detrás, silencioso, con los ojos vacíos. Su respiración era irregular, como si la escena del búnker y los cuerpos conscientes se hubiera grabado en su mente con la fuerza de un martillo. Cada sonido leve, el crujido de ramas, el silbido del viento, parecía reactivar el horror que había visto. Clara avanzaba con paso firme, pero su mente no estaba tranquila. Había leído los documentos, había visto los frascos, los cerebros conectados, los registros de tortura y memoria, y cada imagen se repetía en su cabeza. Sabía que lo que habían presenciado no era solo un peligro físico, la memoria de los horrores podía seguirlos, infiltrarse en sus sueños, en sus pensamientos. No podemos confiarnos, dijo Anders, rompiendo el silencio. Lo que vimos no desaparecerá solo porque el núcleo esté destruido. Los sujetos podrían haber aprendido a sobrevivir en el bosque, adaptándose a su entorno. Clara asintió, revisando nuevamente los registros que habían salvado. Incluso sin el núcleo, algunos fragmentos de los experimentos podrían estar activos. La memoria de los horrores persiste en los restos que quedaron. Los sujetos que vimos, los que escaparon, podrían haber desarrollado instintos de depredadores conscientes. No podemos descartarlo. Müller miró a los árboles, y sus ojos se detuvieron en una sombra que parecía moverse con un patrón extraño. Los estoy viendo, dijo, con un hilo de voz. No todos murieron. Algunos se esconden, observan, esperan. Anders asintió con gravedad. Entonces debemos mantenernos alerta. Cada paso, cada decisión cuenta. No podemos subestimar lo que enfrentamos. El grupo avanzó más profundo en el bosque, y pronto comenzaron a notar pequeñas señales, ramas quebradas de manera deliberada, huellas recientes que no podían pertenecer a animales ni humanos. Era un recordatorio constante de que los sujetos estaban adaptándose, aprendiendo, y podían estar observándolos desde cualquier ángulo. Esto no es solo físico, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Es psicológico. El miedo que nos dejaron es parte de su influencia. Cada recuerdo que trajimos del búnker nos sigue, nos debilita, nos hace vulnerables. Anders asintió. Tenemos que controlar nuestras mentes. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si caemos psicológicamente, ellos tienen ventaja. Mientras caminaban, el grupo encontró restos de los experimentos dispersos en el bosque, fragmentos de hueso, pequeños frascos rotos, rastros de químicos que todavía emitían un olor penetrante. Cada hallazgo era un recordatorio de la brutalidad de los experimentos y de cómo los sujetos habían sido transformados en algo monstruoso, más allá de la muerte. Müller se detuvo y vomitó. No puedo, susurró. Esto es demasiado, demasiado real. Clara lo apoyó, intentando calmarlo.
debemos mantenernos unidos. La única manera de sobrevivir es no separarnos. Si uno cae, los demás estarán en riesgo. El bosque parecía cerrado a su alrededor y una sensación de vigilancia constante los acompañaba. Cada sombra podía ser un sujeto que los observaba, evaluaba sus movimientos, anticipaba sus reacciones. La memoria de los experimentos no solo estaba en los zombies, sino en ellos mismos, en sus mentes, infiltrando pensamientos y miedo. Anders respiró hondo, concentrándose en mantener la calma. Estamos cerca del límite del bosque. Allí, los documentos indican que hay una salida hacia un terreno abierto donde podemos reagruparnos y tomar decisiones. Pero no debemos confiar en que el peligro terminó. Mientras avanzaban, Clara notó algo que los detuvo, un pequeño claro donde la tierra estaba removida, marcas recientes de cuerpos arrastrándose, huellas que mostraban que los sujetos estaban aprendiendo a camuflarse y a ocultar sus movimientos. No se van a rendir, dijo Clara. Nos están estudiando, igual que nosotros los estudiamos a ellos. Esto se ha vuelto un juego de inteligencia y resistencia. Anders observó el bosque con firmeza, consciente de que el enfrentamiento final estaba cada vez más cerca. Los horrores que habían presenciado no eran solo físicos, habían dejado cicatrices profundas en la mente de todos ellos. Y para sobrevivir, tendrían que enfrentarse tanto a los zombies conscientes como al terror psicológico que los seguía desde el núcleo de los experimentos nazis. El grupo continuó avanzando, cada paso un desafío, cada sombra una amenaza. La guerra había terminado hacía meses, pero el horror que enfrentaban estaba lejos de acabar. Sus mentes, sus cuerpos y su voluntad serían probados como nunca antes. El bosque estaba más oscuro que antes, la niebla se espesaba como una cortina opaca, cargada de un olor químico mezclado con tierra húmeda y sangre antigua. Cada sombra parecía moverse con intención, como si los árboles mismos fueran parte de un plan para atraparlos. Anders lideraba al grupo con pasos firmes, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Mantengan la calma, dijo Anders. No sabemos cuántos de ellos quedan, pero cualquier error puede ser el último. Müller caminaba detrás, sus ojos fijos en cada movimiento. No solo son rápidos, dijo con voz temblorosa. Están coordinados, parecen pensar juntos. Clara revisaba los documentos que habían salvado, buscando patrones. Los sujetos responden a estímulos específicos, dijo. Pero también aprenden de nuestros movimientos. Cada encuentro les enseña algo nuevo. No podemos subestimarlos. De pronto, desde la niebla surgieron 5 figuras. Sus cuerpos estaban desgarrados, con marcas de cortes quirúrgicos y cicatrices abiertas. Sus ojos, aunque vacíos, parecían enfocados en cada miembro del grupo. Avanzaban con lentitud, pero sus movimientos eran deliberados, calculados, anticipando cada acción de los soldados. El primer ataque fue brutal. Uno de los sujetos embistió a Müller, arrastrándolo por el suelo mientras sus uñas desgarraban la piel. La sangre se mezcló con barro y hojas secas. Anders disparó, apuntando a la cabeza, pero como antes, el impacto solo ralentizó los movimientos del sujeto. Su cuerpo se reajustó con fuerza inhumana, demostrando que la reanimación no era solo física, la memoria de los daños anteriores seguía funcionando como patrón de aprendizaje. Clara, usa los registros, gritó Anders. Si podemos distraerlos con estímulos, quizá podamos ganar tiempo. Clara colocó varios frascos y papeles estratégicamente, imitando los patrones que los sujetos habían aprendido en el búnker. Algunos de ellos se detuvieron, confundidos, mientras otros intentaban adaptarse rápidamente. La estrategia funcionó solo parcialmente, 2 cuerpos se abalanzaron de todos modos, derribando árboles y arrancando ramas como armas improvisadas. El segundo ataque fue más sangriento. Uno de los zombies conscientes agarró a un miembro del grupo por la pierna, mordiéndolo hasta arrancar carne y dejando hueso expuesto.
La sangre brotó en chorros, mezclándose con los restos de hojas y barro. El horror de la escena golpeó a todos. La conciencia de la víctima se mantuvo intacta mientras el dolor físico era insoportable, reflejo exacto de los experimentos que los nazis habían realizado. «Tenemos que llegar al claro», gritó Anders, tirando del compañero herido. «Solo allí podremos reagruparnos y planear el siguiente movimiento». Mientras corrían, Clara observó un patrón en los movimientos de los zombies conscientes. Algunos parecían reaccionar a sonidos específicos, otros a la luz que filtraba la niebla. «Si coordinamos nuestra distracción, podemos dividirlos», dijo. «2 vamos por la izquierda, los demás por la derecha. Eso podría confundirlos temporalmente». El grupo ejecutó el plan con precisión. Algunos zombies siguieron a los registros y frascos que Clara colocó, otros fueron engañados por la luz y el ruido. Esto les permitió avanzar hacia un claro abierto, donde podrían reagruparse y analizar la situación. Pero el horror no terminó allí. Desde la niebla emergió un sujeto distinto, más grande, más mutilado, con marcas de todos los experimentos posibles. Sus ojos tenían un brillo que mostraba inteligencia plena y memoria completa de su tortura. Cada movimiento era deliberado, cada gesto calculado. Era un comandante entre los sujetos, una conciencia avanzada que había absorbido la experiencia de los demás zombies conscientes. Eso no es solo un cuerpo», murmuró Müller, retrocediendo. «Es el núcleo de lo que intentaron crear». Clara asintió, con el rostro pálido. «Si destruyemos a este, el resto podría desorganizarse temporalmente. Pero si falla, todos estamos perdidos». Anders respiró hondo, consciente del riesgo. «Entonces no hay otra opción. Debemos enfrentarlo». El grupo se posicionó, con armas, frascos y registros como distracción. Los zombies conscientes avanzaban en patrones calculados, atacando con fuerza y coordinación, aprendiendo de cada movimiento de los humanos. La escena era un caos sangriento, miembros desgarrados, sangre que goteaba, carne expuesta, mientras el núcleo de los sujetos avanzaba hacia ellos con inteligencia letal. Anders apuntó y disparó, mientras Clara manipulaba los registros para distraer a los demás. El sujeto central esquivó los ataques como si supiera exactamente lo que iban a hacer. Cada golpe que recibía parecía enseñarle algo, adaptando su respuesta. «No podemos matarlo con fuerza bruta», gritó Clara. «Debemos destruir el núcleo de la reanimación». Anders comprendió lo que debía hacer. No era solo atacar al cuerpo, sino destruir todos los registros, frascos y conexiones que mantenían viva la memoria de los horrores. Si lo conseguían, podrían detener la cadena de zombies conscientes. El grupo comenzó a colocar combustible y frascos inflamables, mientras los sujetos atacaban con una violencia cada vez más feroz. La sangre se mezclaba con fuego, el olor era insoportable, pero cada movimiento era estratégico. Cada decisión era vital para sobrevivir y cerrar el ciclo de horror que los nazis habían dejado atrás. El claro estaba cubierto de niebla espesa, como si la naturaleza misma conspirara para envolverlos en un manto de horror. Los árboles formaban un círculo a su alrededor, y en el centro, la luz de la luna apenas iluminaba la escena, restos de frascos, documentos chamuscados, y cuerpos que aún se movían, parcialmente coordinados, esperando el desenlace. Anders se colocó al frente, respirando profundamente, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo. Müller sostenía su arma con manos temblorosas, mientras Clara ajustaba los registros y frascos que usarían para distraer a los sujetos. Sabían que el núcleo estaba allí, entre ellos, y que cualquier error podía ser mortal. Desde la niebla surgió el sujeto central, el núcleo de los zombies conscientes. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, cortes quirúrgicos y marcas de experimentos pasados. Los ojos brillaban con inteligencia perversa, conscientes de cada movimiento del grupo, anticipando ataques y aprendiendo de cada gesto. «Esto es imposible», murmuró Müller.
No es solo un cadáver, es todo lo que ellos intentaron crear. Clara asintió. Si logramos destruirlo, podemos desorganizar a los demás. Su memoria depende de la coordinación central. Pero si falla, estamos perdidos. El núcleo avanzó, sus movimientos eran rápidos, deliberados y terriblemente precisos. Cada ataque que recibía parecía enseñarle algo, adaptando sus respuestas. Anders disparó varias veces, golpeando la carne desgarrada y el cráneo parcialmente expuesto, pero el sujeto apenas se inmutó, ajustando su postura y continuando el avance con pasos decididos. Clara, activa la distracción ahora, gritó Anders. Clara colocó frascos con líquidos químicos y documentos estratégicamente. Algunos sujetos secundarios se desviaron, siguiendo los estímulos, mientras otros continuaban atacando con ferocidad. La sangre de los enfrentamientos anteriores se mezclaba con tierra y barro, creando un terreno resbaladizo y sangriento. El núcleo esquivó, reaccionando con inteligencia fragmentada. Sus manos desgarraron ramas, golpearon restos de madera y alcanzaron a Müller, dejándole un corte profundo en el brazo. La sangre brotó, pero el soldado logró retroceder, evitando un daño más grave. No podemos vencerlo solo con armas, dijo Anders, jadeando. Debemos destruir todo lo que lo mantiene activo. Clara encendió fuego alrededor de los registros y frascos, mientras el núcleo intentaba alcanzarla. El olor a plástico quemado, químicos y carne viva saturaba el claro, mezclándose con la sangre de los sujetos que aún atacaban. Cada segundo era una lucha desesperada entre la vida y la conciencia de los muertos. Uno de los sujetos secundarios atacó a Müller nuevamente, arrancándole un pedazo de ropa y rasgando la piel. La escena era grotesca, sangre brotando en chorros, músculos y tendones expuestos, restos de órganos visibles. El horror era palpable, pero el grupo mantuvo la concentración. Anders levantó el arma y disparó al núcleo, apuntando a la cabeza, pero la criatura apenas reaccionó, ajustando su postura y esquivando el impacto como si aprendiera de él. Clara vio la oportunidad, los frascos encendidos generaban humo y luz que desorientaban a los sujetos secundarios, y el núcleo estaba parcialmente distraído. Ahora, gritó Clara. Anders y Müller comenzaron a derribar los últimos frascos y documentos restantes hacia el fuego central. El núcleo rugió, un sonido inhumano, y los otros zombis comenzaron a retroceder, confundidos por el estímulo simultáneo de fuego, humo y luz. La coordinación que les daba ventaja se perdió parcialmente y su reacción se volvió errática. El fuego consumió rápidamente los registros y frascos, generando explosiones menores debido a los químicos presentes. El núcleo gritó de manera que parecía humana y a la vez monstruosa, mientras intentaba salir del círculo de destrucción. Anders y Clara aprovecharon el momento, lanzaron los últimos registros encendidos directamente sobre él. El sujeto central se agitó violentamente, sus movimientos desesperados y precisos comenzaron a fallar. La carne chamuscada, las heridas abiertas y el fuego que consumía los frascos de estimulación finalmente rompieron la coordinación de su memoria. Los otros zombis, privados de su núcleo de guía, se desorganizaron, moviéndose de manera caótica y perdiendo la precisión que los había hecho tan letales. «Rápido, salgamos de aquí», gritó Anders, antes de que el fuego se propague a todo el bosque. El grupo corrió hacia el borde del claro, dejando atrás los restos ardientes del laboratorio y los cuerpos de los sujetos. La mezcla de fuego, sangre y químicos creó un espectáculo grotesco y aterrador, pero finalmente habían logrado lo imposible, destruir el núcleo y desorganizar a los zombis conscientes. Cuando alcanzaron el bosque abierto, respiraron profundamente, conscientes de que habían sobrevivido a la pesadilla más aterradora imaginable. La luna iluminaba sus rostros, mostrando el agotamiento y las cicatrices, tanto físicas como psicológicas, que la experiencia había dejado. Clara miró hacia el fuego que consumía los restos de los experimentos. Esto,
Esto terminó, dijo, aunque su voz temblaba. Al menos por ahora. Anders asintió, con la mirada fija en el bosque. Sobrevivimos, pero los recuerdos de esto nos acompañarán para siempre. Müller respiró con dificultad, mirando la luna entre los árboles. Nunca olvidaré esto, ni podré dormir tranquilo jamás. El claro estaba silencioso ahora, salvo por el crepitar de las llamas y el viento que movía las ramas. Habían derrotado a los horrores de los experimentos nazis, pero todos sabían que lo que habían presenciado marcaría sus mentes y cuerpos para siempre. El bosque, testigo de muerte, memoria y conciencia reanimada, quedaba atrás, mientras avanzaban hacia lo desconocido, con la certeza de que la pesadilla, aunque contenida, jamás desaparecería por completo. El amanecer se filtraba lentamente entre los árboles del bosque, tiñendo de gris y oro los restos del claro donde había ardido el laboratorio. Las llamas se habían apagado, dejando cenizas, frascos rotos y cuerpos chamuscados que ya no se movían. Un silencio absoluto reinaba, solo roto por el viento que arrastraba hojas y restos de químicos. El horror había terminado físicamente, pero el peso en la mente de los sobrevivientes era insoportable. Anders se apoyó contra un árbol, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de polvo, sangre seca y sudor, y sus manos aún temblaban por la tensión de la noche anterior. Miró a Clara y Müller, que se encontraban más atrás, observando el fuego consumirse lentamente. Nunca había visto nada así, dijo Müller, con voz vacilante. No son solo cadáveres, eran recuerdos que caminaban, tortura convertida en carne viva. Clara asintió, con los ojos rojos por la falta de sueño y la tensión. Lo que hicieron los experimentadores no es solo horror físico. Es horror mental. La memoria, el sufrimiento, todo se combinó en estos cuerpos. Y nosotros, su voz tembló. Nosotros lo vimos, lo sentimos. Parte de eso quedó en nosotros. Anders cerró los ojos por un momento, recordando cada rostro mutilado, cada cuerpo que había aprendido a atacar, cada recuerdo convertido en instinto asesino. Sobrevivimos, sí. Pero algo en nosotros también cambió. No podremos olvidar la intensidad de esto. El grupo avanzó entre los restos, evitando charcos de sangre coagulada y fragmentos de vidrio y metal. Cada paso era un recordatorio de la violencia vivida, de los horrores que los sujetos habían sufrido y que, por un momento, habían trasladado a sus atacantes. Lo más aterrador, dijo Clara en voz baja, es que esto podría repetirse. Otros podrían encontrar los restos, otros podrían intentar replicar los experimentos. La memoria de estos horrores persiste, incluso en fragmentos. Müller se dejó caer en una roca, cubriéndose la cara con las manos. No sé si podré dormir tranquilo nunca más. Cada sombra, cada crujido, podría ser uno de ellos recordando. Anders colocó una mano sobre su hombro. Todos llevamos algo de esto dentro. Pero lo que importa es que detuvimos el núcleo, destruyendo la fuente de coordinación de los zombies conscientes. El horror físico terminó. El psicológico miró al horizonte, eso debemos enfrentarlo cada día que sigamos vivos. Clara respiró hondo, recogiendo los restos de los documentos que habían logrado salvar. Estos registros pueden servir para estudiar lo que hicieron y asegurarnos de que nadie más lo repita. Pero al mismo tiempo, leerlos deja una marca en la mente, como un eco de todo lo que sucedió aquí. El grupo permaneció en silencio unos momentos, observando el bosque. Los árboles, las sombras, incluso el viento parecían portar la memoria del horror, como si la propia naturaleza hubiera absorbido parte del sufrimiento que allí se había generado. Sobrevivimos, dijo Anders finalmente, pero el mundo afuera no sabe lo que pasó aquí. Nadie sabrá del horror que vimos, de lo que estos experimentos intentaron crear. Solo nosotros llevaremos la verdad y el recuerdo de los horrores que los humanos pueden infligir. Clara bajó la mirada hacia el fuego apagado. Tal vez eso sea lo peor,
dijo. Saber que esto existió, que se intentó manipular la conciencia humana hasta el extremo de la tortura y que nadie más lo verá jamás. Müller suspiró, levantándose lentamente. Al menos estamos vivos. Eso significa algo. Aunque parte de nosotros se quedó allí, con ellos. Anders caminó unos pasos hacia el borde del claro, mirando el horizonte donde la niebla comenzaba a disiparse. La guerra terminó hace meses, pero el verdadero horror estaba aquí, escondido, esperando ser descubierto. Lo enfrentamos, sobrevivimos y lo cerramos. Pero los ecos de lo que presenciamos nunca nos dejarán. El grupo continuó su camino fuera del bosque, cada paso pesado por la tensión acumulada, el cansancio físico y la carga psicológica de lo vivido. Los horrores de los experimentos nazis, la conciencia reanimada, la carne y la memoria combinadas en zombies conscientes, todo eso había dejado una marca indeleble en sus mentes. Mientras la luz del amanecer se expandía, los sobrevivientes comprendieron que la pesadilla había terminado físicamente, pero que la memoria de los horrores, los ecos de la tortura y la conciencia manipulada permanecerían con ellos para siempre. Y en algún lugar del bosque, entre la niebla y los restos chamuscados, el recuerdo del horror permanecía, silencioso, esperando que nadie lo olvidara.